Hay algo que hacemos todos los días y que probablemente ya ni siquiera nos cuestionamos. Sacamos una foto, grabamos un video, contamos dónde estamos, qué hacemos, con quién estamos, qué comemos, cómo nos sentimos. Documentamos nuestra vida y después la mostramos. Y hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Para qué? ¿Qué ganamos realmente mostrando nuestra vida privada a personas que en muchos casos ni siquiera conocemos? Sí, están los likes, están los comentarios, las reproducciones, esa pequeña dosis de reconocimiento que nos llega desde una pantalla, esa pequeña dosis de endorfinas que nos excitan y estamos esperando el próximo like. Pero, ¿es solamente eso? Porque quizás el problema no sea mostrar nuestra vida. Quizás el problema aparezca cuando empezamos a vivir nuestra vida pensando en cómo vamos a mostrarla. Y ahí hay algo que me interesa hablar hoy. Cuando de nuestra vida estamos realmente viviendo y cuando estamos ocupados, documentando para que otros la vean. Bienvenidos a este capítulo de Hackeando la Realidad. Hoy vamos a hablar de la necesidad de documentar nuestra vida privada y convertirla en contenido público. La pregunta inicial de este video es: ¿por qué nos sentimos con la necesidad de documentar nuestra vida privada? ¿Y por qué necesitamos mostrársela a personas que ni siquiera les importa nuestra vida? O si les importa nuestra vida, tal vez sea como mirar un programa de televisión o estar roleando un video más. Y al segundo se nos va a olvidar lo que vemos. El tema es las razones por las que buscamos documentar nuestra vida. Pueden ser visibilidad, reconocimiento, interacción, pertenencia a una comunidad, validación mediante likes, comentarios y reproducciones. Es una sensación de necesidad de archivar y registrar nuestra propia vida. Y la posibilidad de construir y controlar nuestra imagen pública. Gratificación inmediata, esa recompensa rápida de la interacción digital. La sensación de una experiencia que adquiere valor cuando otros nos ven. ¿Y qué hay más allá de los likes? ¿Qué estamos buscando realmente con nuestra vida? La realidad es que esa gratificación rápida, tan rápida como viene, tan rápido como se va. Y necesitamos generar un nuevo documento, una nueva publicación para que nuestra vida tenga sentido. Y deja de tener sentido la experiencia, sino el sentido pasa a ser documentar la experiencia. Y no es lo mismo documentar una experiencia que vivirla sin distracciones. Por supuesto que la interacción entre personas en las redes sociales es una recompensa rápida. Y el problema necesariamente no es la recompensa, sino cuando empezamos a depender de ella y la necesidad de sentir la validación de los otros.
Y entender que diferenciar entre compartir algo que queremos hacerlo y compartirlo porque necesitamos una reacción, ahí empieza el quiebre de nuestra realidad. Cuando lo que publicamos nace de nuestro deseo de compartir y la necesidad de ser vistos. Esa necesidad de ser vistos en realidad carece muchas veces de valor. Gente que nos mira con envidia o nos ve como un modelo. ¿Modelo de qué? ¿Cuántas publicaciones vemos de gente feliz que termina con depresión, ansiedad? Eventos de ansiedad son cada vez más frecuentes. Y es un escape para dejar de existir. Es una forma de vivir en tercera persona. Y no ser nuestros verdaderos primera figura de la realidad que vivimos. La necesidad de documentar continuamente nos, nos lleva a perder el foco en sentir, en vivir la experiencia. Estamos más en pose para sacar esa foto perfecta con el mejor ángulo que, que el vivir realmente un momento. Y eso no significa que esté mal compartir un momento en familia, con amigos, un éxito laboral. Pero el tema es el valor de la intimidad. ¿A quién le interesa eso? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Para darnos un like? Y acá entramos en el tema del valor de la intimidad. ¿Qué valor tiene nuestra intimidad? Porque si nuestra intimidad es de orden público, siempre esto es mercado puro, ¿no? Cuanto más se oferta, más baja el valor de algo. Cuanto más damos de algo, más baja ese valor. Y la intimidad como espacio no necesita público. Y muchas veces vemos cuestiones íntimas, sentimientos, cosas que no podemos a veces vivir de una forma privada, necesitamos exponerla. Lo que puede darnos no documentar todo, porque mucha gente cuando yo pregunto, ¿para qué documentar tu vida? Me dicen, ¿y por qué no? Y acá entran las cuestiones que las personas no entienden. Tranquilidad, paz. Por ahí la persona quiere vivir la excitación continua, pero esa excitación continua de dopamina rápida no sirve porque una vez que se acabó eso, ese estímulo, necesitamos ir al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y terminamos en una rueda sin parar, dejando muchas otras cosas de lado. Trabajo, familia y nosotros mismos muchas veces. La libertad de cambiar de opinión. Cuando publicamos algo, ya no podemos cambiar eso. No podemos cambiar de opinión. Nos empezamos a cristalizar en las opiniones. Empezamos a radicalizarnos en nuestra postura. Perdemos espontaneidad. Las personas ya no necesitan estar con nosotros para saber cómo somos. No, la espontaneidad es algo que se valora muchas veces. Y hay conversaciones que no están pensadas para tener una audiencia.
A veces están pensadas para dos personas nada más. Y otras veces son conversaciones con uno mismo que nadie debe escuchar. Sin embargo, se publica eso. Las reflexiones internas, los sentimientos. Y no entendemos que no hay espacio para equivocarse sin quedar registrado, porque nos podemos equivocar. La protección de los aspectos personales es un tema que por ahí no entendemos. La privacidad de nuestros hijos, las imágenes nuestras, los activos que tenemos, las cosas que tenemos, están expuestas a la gente que conocemos y a mucha gente que tal vez ni siquiera hemos visto frente a frente. Y pueden saber de qué disponemos y de cuáles son nuestros puntos débiles también. La capacidad de procesar una experiencia antes de convertirla en relato es muy importante que esa experiencia no tenga distracciones. Si uno está en un recital con el celular y viendo el celular, en lugar de estar disfrutando del recital, se está perdiendo mucho. Y hay personas que se pasan todo el recital con el celular en la mano. O estar con sus hijos. Por supuesto queda registrado y lo podremos ver una y otra vez. Pero a veces el abrazo, el contacto, la sonrisa directa, y no solamente es un cuadro, es todo el ambiente, todo lo que pasa alrededor. Y estamos perdiendo porque estamos enfocados solamente en una pantalla. Y una identidad no depende permanentemente de la mirada ajena. Podemos tener una identidad propia y esa identidad propia no tiene que ser validada. Porque cuando es validada por los demás, empezamos a ser esclavos de la mirada ajena y dejamos de ser nosotros solamente para conformar al resto. Y lo peor de todo es que es por un like. Es un segundo, menos de un segundo. Y siguiente imagen. Y la realidad nuestra es que no todo lo valioso necesita ser visible. La realidad, la experiencia, no todo tiene que ser visible para los demás. A veces tiene que ser íntimo para nosotros. Y poderlo atesorar como un recuerdo de una experiencia. Por supuesto que la podemos comentar, la podemos publicar. Y ojo, no estoy condenando el poder disfrutar un evento, un cumpleaños, una salida, un viaje. Estoy hablando de continuamente estar esperando la validación del otro. La intimidad puede ser un espacio donde una persona simplemente vive, sin tener que demostrar que está viviendo, dar la fe de vida a todo el mundo continuamente. Y ahí está la necesidad de mostrarse feliz, aunque estemos en el peor momento. También está la necesidad de mostrarse infeliz, y en los peores momentos también. Estar en medio de un accidente y sacar el celular para sacarse una foto, eh, siendo uno el accidentado, es muy común últimamente. Mostrar constantemente los mejores momentos que uno tiene a los demás. ¿Qué les importa a los demás? La energía que gastan los demás en nosotros es simplemente un pequeño like, a veces. Una visualización a veces. Y a veces ni siquiera eso. Y ahí empezamos a presionarnos para mostrarnos felices, para parecer felices, exitosos, atractivos o realizados.
Y es una construcción de una versión editada de uno mismo. La diferencia entre estar bien y necesitar demostrar que estamos bien. Ahí es el punto. El tema es que cuando uno muestra una imagen, edita una imagen, necesita sostenerla. Y eso produce en algunos momentos de quiebre, momentos de hartazgo, porque hay que mantener una imagen constante de felicidad, de pose. Y cuando dejamos de mostrarnos mediante un celular o un video, cuando estamos ante otras personas, seguimos estando en pose. Y, y como siempre, hay preguntas que son difíciles de responder. ¿Somos realmente felices o estamos ocupados en demostrar que somos felices? Y lo vuelvo a repetir. ¿Somos realmente felices o estamos ocupados, inmersos, gastando un montón de energía demostrando que somos felices? Y esa es una pregunta que cuando alguno la responde sinceramente, empieza a entender que la realidad que vivimos está llena de ocupaciones que no nos brindan nada en el largo plazo. Simplemente un like de menos de un segundo. Por supuesto que hay gente que vive de la imagen, ¿sí? Y, y acá es importante no confundir eso. Hay gente que vive de la exposición personal, ¿sí? Y esa exposición personal, basado en su trabajo, en mostrar la imagen, modelos, artistas, influencers, creadores de contenido, personas cuya profesión depende de la presencia pública. Esas personas también tienen que mantener una privacidad, ¿sí? Poder aislarse de la imagen que venden como producto y la propia vida. Porque si dejan de tener ese límite, empiezan a vivir en una desgastante forma de vivir muy desgastante, continua, con un aditamento más. Ellos viven de eso. Y si es 7 por 24 esa pose continua, puede ser totalmente demoledora en el largo tiempo, buscando esa recompensa continua, sin poder disfrutar de la vida. Por eso vivir de la imagen de uno no significa vivir sin privacidad. Y consejos a veces para los que viven de la imagen es delimitar claramente lo público de lo privado. Pero eso va extendido a todos, porque hoy somos todos influencers, hoy somos todos estrellas, quienes publicamos y documentamos nuestra vida como si fuéramos artistas de primera línea. Demostramos nuestra privacidad. Y no tenemos límite de lo público y de lo privado. Y estar bien en la gente que se dedica a vivir de su imagen, tienen que decidir qué parte de su vida es parte de trabajo y qué parte de su vida no. Puede ser la familia, la intimidad, la pareja, el auto, las propiedades, ¿sí? Y tener espacios sobre todo donde no tengan audiencia, donde sean una o dos personas. No convertir todas las relaciones, experiencias y emociones en contenido. Esto a veces parece lógico, pero no se respeta.
Mantener una identidad que exista también fuera de la mirada del público es fundamental. Y entender que la intimidad no es esconderse, es reservar el espacio donde la identidad de uno no dependa de la mirada de los demás. Y espacios íntimos son como un montón de esferas. Tenemos espacios íntimos en el trabajo, en nuestra familia, en nuestra persona. Podemos tener espacios íntimos aislados de absolutamente todo el mundo. O espacios íntimos con una persona, con tu mascota, con lo que te gusta hacer. Y la exposición permanente nos va quitando mucha energía, nos quita privacidad, dejamos de tener privacidad, tranquilidad, espontaneidad, capacidad de vivir sin pensar en la cámara. Momentos que se podrían disfrutar sin ser registrados. La libertad de equivocarse. Porque cuando registramos nuestra vida y nos equivocamos, muchas veces no tenemos vuelta atrás. Parte de la identidad privada, las cosas que mantenemos como valor, cuando son públicas dejan de tenerlo. Y hay experiencias que no necesitan ser documentadas. Son experiencias que tienen que ser solamente nuestras. Un momento íntimo con tu pareja, tal vez te saques una foto con ella como recuerdo. Pero no tiene que ser expuesto a todo el mundo. Y sobre todo, que es simplemente una imagen. La emoción, el abrazo, ese calor del abrazo, de una mano sobre otra, un beso, el contacto físico, eso no queda registrado. Queda registrado el movimiento. Queda registrado el movimiento, queda registrado la imagen, pero no queda esa sensación. Muchas veces para registrar eso nos perdemos de las cosas básicas. Cuando todo se convierte en contenido, también nosotros podemos terminar convirtiéndonos en contenido. ¿A qué me refiero con esto? Pasamos a ser un producto. ¿Y un producto para qué? ¿Para conformar a los demás? ¿Simplemente para entretener a los demás? ¿Y qué ganamos con eso? Ganamos dinero, ganamos únicamente un poco de dopamina que encima se termina en un segundo. Y nos convierte en adictos de esa dopamina rápida. Y necesitamos generar el siguiente estímulo. Documentar versus vivir. Cuando estamos muy concentrados en registrar la experiencia, estamos más pendientes de que encuadre. Pensamos en la foto, en el video, en qué vamos a publicar, en cómo va a reaccionar la audiencia y dejamos de estar totalmente presentes. Estamos insumiendo una energía psíquica, mental, en algo que nos va a dar unos cuantos likes, poco de dopamina. Si empezamos a contar esa cantidad de pensamiento, esa cantidad de energía, esa cantidad de tiempo, empezamos a evaluar todo eso que consumimos que nos lleva gran parte de nuestro tiempo, ¿en realmente vale ese like? ¿Todo ese esfuerzo?
ponerlo en la balanza alguna vez de forma honesta nos puede hacer dar cuenta que estamos perdiendo la experiencia de vivir. Una experiencia puede perder parte de la espontaneidad de cuando se vive, pensando constantemente cómo se va a ver después. Y tal vez nadie se dé cuenta de eso. Tiene que pasar un periodo de desintoxicación bastante prolongado para darse cuenta de las cosas que uno se está perdiendo documentando en nuestra vida. Y después la experiencia convertida en contenido. Una comida, un café, un libro se convierte en foto. Un viaje se convierte en una publicación. Una relación se convierte en una historia. Una discusión se convierte en contenido. La emoción se convierte en una publicación. Hasta un momento íntimo se convierte en material para una audiencia que tal vez ni siquiera le importamos. Y seguimos viviendo experiencias o estamos produciendo material sobre nuestra propia vida. Y nos estamos ocupando en generar ese material en lugar de vivirla. Y la diferencia entre crear contenido y vivir para el contenido. Sí, cualquiera puede decirme, vos estás en YouTube, estás haciendo contenido. Y la diferencia es que yo quiero enviar un mensaje. Me tomo un momento para planificar todo esto y hablarlo al público. Pero una vez que yo termino este video, empiezo a vivir mi vida y a vivir experiencias de vida sin estar documentándolas continuamente. Y sí, la diferencia en que si utilizamos el contenido como una herramienta es algo valioso, le estamos dando valor. Pero si empezamos a vivir para alimentar ese contenido sin, sin nada que produzca más que un like, sí, alimentar el dumb scrolling, estar scrolleando y pasar a la siguiente historia. Pues nosotros somos un segundo de atención. Y después va a pasar a otra historia de otra persona que está mostrando su vida. Y no es cuestionar que hagamos contenido. Es el cuestionamiento real es convertir cada experiencia personal, la vida misma, la experiencia de vivir, en contenido, como si fuera un documental. El problema aparece en la vida cuando eh, estamos continuamente organizándonos alrededor de la necesidad de producir algo, de producir audiencia. Y si nos ponemos a pensar, hay personas que son balanceadas, que publican una vez por día o se toman el tiempo. Pero hay personas que documentan cada cosa que le pasa, cada pensamiento que le pasa por la cabeza. Están continuamente a ver qué van a publicar para que la gente reaccione y les dé like. Y el público como testigo de nuestra existencia. ¿Necesitamos que alguien vea lo que vivimos para sentir que realmente sucedió? ¿Realmente necesitamos testigos para que
haya ocurrido en nosotros? Buscar testigos de nuestra felicidad, buscar el reconocimiento, pertenencia, confirmación de que nuestra vida tiene valor, porque nosotros somos incapaces de darle valor a nuestra vida. Convertir la mirada ajena en un medidor de nuestra propia experiencia. Pasamos a ser miserables y pasamos a vivir una vida editada, una vida construida en una versión seleccionada de nosotros mismos. Los mejores momentos, las mejores fotografías, lugares, estados de ánimo y los resultados. Pero la vida real también tiene aburrimiento, algo que parece mala palabra para muchos. Fracasos, dudas, soledad, errores, momentos inatractivos. ¿Qué sucede cuando comparamos nuestra vida completa con el resumen editado de la vida de los demás? ¿Qué es lo que ocurre? No se trata de decir publicar está mal. La pregunta es otra. ¿Quién controla a quién? ¿Nosotros a la herramienta o la herramienta a nosotros? Y como reflexiones, no todo lo que vivimos necesita un testigo. Algunas experiencias tienen un valor precisamente porque nadie las vio, nadie las comentó y nadie les dio like. Y es nuestra. No necesitamos comentarla o publicarla. A veces lo valioso no necesita ser visible. Vivir de la imagen no significa vivir sin privacidad. Y entendamos, resumiendo todo el programa, es que la intimidad no es esconderse. Es reservar el espacio donde tu identidad no dependa de la mirada de los demás, de la mirada y juicio. Cuando nuestra vida estamos viviendo o cuando nuestra vida estamos produciendo, mostrarla, cuando todo se convierte en contenido, también nosotros podemos terminar convertidos en un producto que ni siquiera nosotros vamos a comprar. Con esto cierro este video de hoy y espero sus comentarios. Espero que se suscriban y espero que entiendan las reflexiones de hoy, no para dejar de documentar la vida de un momento para el otro, sino para balancear la vida entre registrar algunos momentos que son dignos de registrar y del otro lado buscar qué registrar para obtener solamente un poco de dopamina, un like, un comentario, que va a durar absolutamente nada. Nos vemos hasta el siguiente programa.